destituidos de la gloria de Dios. Desde que el hombre pecó, hay una separación entre Dios y el hombre, pero a través de la palabra encontramos que a través de Cristo, a través de Jesús, su Hijo, a través de Él tenemos un puente para nuevamente acceder ante la presencia de Dios y reconciliarnos con Dios. Aquellos que estábamos peleados con Dios, hoy podemos reconciliarnos con Él gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahora es interesante porque dice la Escritura, ¿verdad?, que por la culpa de un hombre todos pecamos, pero también gracias a un hombre a través de Cristo, dice la Escritura, que también fuimos rescatados. Y ese es el mensaje que como iglesia necesitamos proclamar y hablar. Que nosotros estábamos peleados, estábamos apartados, lejos de Dios, pero gracias a Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Él. Y hoy el tema que quiero compartir precisamente tiene que ver con esto, porque hay una frase en la Escritura que no es mía, no salió de mi inspiración, sino sale de la inspiración de las Escrituras. Y esta frase la utiliza el apóstol Pablo, y el tema que quiero compartir el día de hoy contigo le he titulado La locura de la predicación. La locura de la predicación. Y para eso quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos, pero vamos a empezar con el versículo 21 y 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la Escritura: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y sabes, esto es bien interesante porque yo no sé si te ha pasado, pero creo que existen por lo menos estos dos tipos de personas que son parecidos a los judíos, pero también que son parecidos a los griegos. Hoy en día, aunque haya personas que no meramente sean judías o de sangre judía, o aunque meramente no sean griegos, el corazón y la actitud que muchas personas demuestran pueden ser como la actitud del judío o como la actitud del griego. Dice la Escritura que muchos para creer, y en específico aquí habla acerca de los judíos, dice, los judíos piden señales. Y yo no sé si te ha pasado, pero hay algunas personas que tal vez para acercarse a Dios o para creer en Dios necesitan ver señales. Es decir, hay gente que dice, yo no puedo creer en Dios hasta que yo vea algo de parte de Dios. Es decir, piden una señal. Hay personas que dicen, no, es que yo creo voy a llegar a creer en Dios si yo veo un milagro de parte de Dios. Mientras, no voy a creer en Dios. ¿Te ha tocado gente así? Que tal vez tú le compartes acerca de tu fe, le hablas de Jesús, pero la gente, hay personas que dice la Escritura que buscan una señal para de esa manera poder creer en Dios. Ahora, los judíos estaban acostumbrados a este tipo de señales. Vemos en la Escritura, por ejemplo, cuando Dios saca a su pueblo, a Israel de Egipto, infinidad de señales siguieron o el pueblo de Dios pudo ver de parte de Dios en medio de su liberación, ¿cierto? Si el pueblo de Dios tenía hambre, Dios mandaba maná del cielo. Si tenía sed, de una roca en medio de la nada podía beber y tomar agua.
Los judíos regularmente estaban viendo señales, una señal tras otra de parte de Dios. Incluso cuando estaban huyendo de Egipto, ellos pudieron ver cómo el mar se abre en dos y pudieron pasar por tierra seca. Yo no sé si tú te imaginas eso, pero, o sea, yo creo el poder haber estado allí presente, sin duda alguna pudo haber sido algo increíble, ¿cierto? Ver cada señal, ver cada manera en cómo Dios se movía. Ellos pudieron ver como una columna de fuego detuvo los carros del faraón para que ellos no pudieran ser atacados. Y señal tras señal ellos podían ver. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas de estas señales realmente retuvo el corazón de los judíos? Vemos que a pesar de que veían cada señal y veían cosas milagrosas y veían milagros extraordinarios de parte de Dios, aún así seguía siendo un pueblo rebelde, seguía siendo un pueblo que no buscaba de Dios a pesar que veían señales. Y esto es interesante porque podemos ver entonces que realmente las señales no es una garantía para que la gente pueda creer en Dios. El ver milagros, el ver algo de parte de Dios sobrenatural, no es una garantía para que la gente pueda creer en Él y arraigar su corazón, su fe, su obediencia por las cosas milagrosas que están viendo de parte de Dios. Mira, incluso si pensáramos que los milagros o las señales puede ser una manera para que la gente se convierta, quiero ponerte ahí como ejemplo la vida de Faraón, el rey de Egipto. Él vio todas las señales de las que en un momento te estuve hablando. Él vio cómo el mar de repente se convierte en sangre. Él vio cómo de la nada empezaron a salir ranas por todos lados, piojos. Cómo empezó a entrar una hambruna. Empezó a haber señales y señales de parte de Dios. Y aún así, Faraón, dice la Escritura, que su corazón se endureció para no creer en el Dios Todopoderoso. Entonces podemos ver que las señales no es una forma o no es una evidencia en cómo podemos realmente ganar a la gente. Tal vez tú has estado orando por algunas de estas personas y a lo mejor has dicho, ay Señor, hazle el milagrito para que crea en ti, ¿no? Ay Señor, muéstrale, haz algo para que por favor se arrepienta. Y tal vez hay personas que a través de las señales pueden llegar a creer en Dios, afianzan su fe, pero esa no es una evidencia para que nuestro corazón pueda estar completamente arraigado a lo que Dios es. Y por eso la Escritura nos muestra en el pasaje de Corintios que Pablo empieza a explicar esto y dice, mira, los judíos piden señales. Ellos han visto señales a través de todo el tiempo, en toda la historia. Y aún así sigue siendo un pueblo rebelde. Sigue siendo un pueblo que no está dispuesto a creer en Jesús, a confiar en Dios. Y vemos que entonces incluso Jesús en Juan capítulo 6 versos 30 y 31 él habla y dice lo siguiente. Le dijeron a Jesús, fíjate lo que le dijeron. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito,
pan del cielo les dio de comer. O sea, los judíos cuando empiezan a conocer a Jesús, lo primero que le preguntan es, a ver, ¿y tú qué señales haces? ¿Puedes por lo menos sacar un conejo del sombrero? ¿Verdad? Algo así yo creo que esperaban, como los magos. ¿Qué tipo de señales es las que tú haces para que podamos creer en ti? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer que nosotros veamos y aprendamos a confiar en ti? Y les ponen como ejemplo, ¿verdad?, lo que el pueblo de Israel había vivido. Cómo ellos comieron pan del cielo, cómo Dios les proveyó. Ahora, es interesante porque en Mateo capítulo 11, versículo número 21 al 24, Jesús está hablando precisamente a estas personas en una región cerca de Capernaum, ¿verdad? Y dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que eran esas regiones que estaban cercanas a Capernaum, Galilea. Y dice, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, ya es tiempo de que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Pero por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo siguiente, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y esto me vuela la cabeza. Porque Sodoma y Gomorra vemos que era una ciudad rebelde, era una ciudad de duro corazón, era una ciudad perversa, era una ciudad pervertida. Y dice la Escritura que por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero Jesús pone esta diferencia en Capernaum y estos alrededores porque dice, si en aquellos tiempos, si hubieran hecho los milagros que hoy tú estás viendo aquí, ellos hubieran creído más fácil de lo que tú crees. Porque ellos estaban experimentando los milagros de parte de Jesús. Y cuando habla acerca de esto, Jesús ya había hecho, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, donde le dio de comer a más de 5,000 personas. Jesús ya había sanado ciegos, cojos, ya había sanado a muchos enfermos. Y aún así la ciudad y la gente de esa ciudad seguía rebelde en su corazón. Y Jesús les dice, ¿qué más quieren ver? Si les he hecho milagros, les he hecho tantos, y aún así no he conseguido ganarme su corazón. Por eso incluso Jesús pone este ejemplo y dice, aún el juicio será más tolerable para ellos. Porque ellos no vieron tantos milagros como lo han visto ustedes. Y a ustedes, a pesar de que ven mi mano poderosa, siguen siendo rebeldes. Ahora, ¿cuántas personas hay así hoy en día? Hay veces que no nos damos cuenta, pero el hecho de levantarnos un nuevo día ya es un milagro de parte de Dios. El hecho de tener un techo donde dormir es un milagro de parte de Dios. El hecho de tener algo que comer el día de hoy es un milagro de parte de Dios. Y aún así hay corazones que son rebeldes a eso. Hay gente que dice, es que Dios no ha hecho nada conmigo. ¿Nada? ¿En serio nada? Si hoy podemos disfrutar de tantas cosas que aunque son pequeñas, son milagros que Dios hace en nuestras vidas. Pero hay gente tan de duro corazón que aún estas cosas que Dios les da hoy en día no hace que su corazón se arrepienta y se vuelva al Señor. Muchos de nosotros
Tal vez estas cosas que Dios nos da diarias no las hemos sabido valorar. Y son cosas que Dios nos provee y nos da todos los días. Pero hay gente que sigue pidiendo señales como los judíos. Ahora, pero también la Biblia habla, en el pasaje que leíamos, al principio dice que también hay personas griegas, como las griegas, que buscan sabiduría. Es decir, hay personas que no buscan señales, sino buscan encontrarle un sentido a todas las cosas. Buscan argumentos. ¿Quieres convencerme de que me vuelva de tu religión? Convénceme de que Dios es real. ¿Quieres que yo vaya a esa iglesia cristiana? A ver, demuéstrame. Piden argumentos, sabiduría. Piden que realmente las cosas se les demuestre con pruebas para llegar y realmente decir, y así solamente puedo creer en Dios. Pero sabes, a través del tiempo yo me he podido dar cuenta. Digo, yo entregué mi vida a la edad de 13 años. Desde los 13 años yo decidí entregarle mi vida a Jesús. A esa edad me bauticé, tomé la decisión de tomar este paso de fe, de obediencia. Y aunque hay muchas cosas que no he sabido o que no sabía, yo he podido darme cuenta con el tiempo que el tratar de ganar argumentos, debates, realmente nunca he visto que la gente se convierta. Si tú tal vez le dices a alguien, a ver, vamos a debatir, eso no va a tratar de que el corazón de la persona se convierta. Porque realmente cada persona siempre estamos diseñadas para defender lo que nosotros creemos. Mira, aquí hay personas que le van a la mejor a las Chivas y a la América. Los que le van a la América, gloria a Dios, ellos sí se van a ir al cielo directo. Pero a lo mejor, mira, alguien que le va a las Chivas, aunque haya jugadores que son buenos de la América, te aseguro que alguien, un aficionado de las Chivas, nunca va a decir que esos jugadores son buenos. Porque la realidad es que como es un equipo contrario, no vas a reconocer nunca que ese jugador es bueno, que tiene buenas cualidades, que tiene buenas cosas. Y pasa lo mismo con los del equipo contrario, ¿no? Aunque a lo mejor las Chivas pudiera tener buenos jugadores, los del América van a decir, no, esos tienen a puro matanga, puro malo. Y aunque tú argumentes las cosas que ese jugador haya hecho, aunque tú argumentes su carrera, aunque tú argumentes todo lo que haya hecho, al final no lo vas a convencer, le va a seguir yendo al América, le va a seguir yendo a las Chivas. ¿Cierto? En la política pasa lo mismo. Los de izquierda, los de derecha. Y aunque aleguen, aunque se digan, aunque les pongas argumentos, la gente va a tomar su posición. Y vemos que los griegos pedían sabiduría, pedían, a ver, demuéstrame para saber si lo que dices es real, verdadero. Recuerdo como aquella ocasión, ¿verdad? Donde en una conferencia, donde se trataba de argumentar la inexistencia de Dios, alguien por ahí en la conferencia estaba hablando acerca de todos los milagros precisamente que se vieron en el Antiguo Testamento. Y él hablaba, este catedrático, hablaba acerca de que el milagro de dividir el agua en dos y cuando el pueblo de Israel pasó en seco, realmente había sido una situación meteorológica lo que propició que el agua se pudiera abrir en dos. Y él daba una explicación, ¿verdad? Decía, mira, hoy en día podemos ver este fenómeno en donde el agua se recorre cuando va a haber un tsunami, hay un terremoto, las aguas del mar se recorren y de repente se seca.
¿verdad? ¿Has visto que eso sucede hoy en día? ¿Te ha tocado ver información acerca de este tipo? Bueno, son cosas o fenómenos naturales que sí suceden. Entonces este catedrático decía, bueno, entonces eso fue lo que pasó, realmente no se dividió el agua en dos, no hubo un milagro como tal, sino fue algo natural que sucedió y que por suerte los israelitas cuando querían cruzar sucedió eso por suerte, por cosas del destino. Y alguien por ahí en la audiencia se levantó y dijo, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Un cristiano que amaba al Señor. Todos dijeron, ¿cómo que gloria a Dios por eso? Si aquí estamos viendo que esto no tiene nada de milagroso ni nada de poderoso. Y dijo, no, sí lo tiene. Porque si el pueblo de Israel pasó en seco y fue por algo meteorológico, y si solamente había poca agua cuando ellos cruzaron, ¿cómo fue para que con esa poca agua todos los soldados murieran y les impidiera el paso para que pudieran alcanzar al pueblo de Dios? Ahí también hay un milagro, decía esta persona. Y es que la realidad, siempre va a haber personas que busquen argumentos para llegar también a creer en Dios. Mira, en la Biblia encontramos un pasaje en Hechos capítulo 26, versículo número 27 y 28, ¿qué dice? Está hablando el apóstol Pablo y él habla a un rey llamado Agripa. Agripa era un gobernador en la parte de Judea y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Y Pablo le dice, porque yo sé que sí crees, ¿verdad? O sea, yo he visto en ti y sí crees en los profetas. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Ahora, en el contexto de este pasaje, te lo voy a dejar de tarea que leas Hechos 26 para que entiendas todo el contexto de este pasaje. Pero te lo voy a resumir un poco, ¿está bien? Pablo en este pasaje, en Hechos 26, él es convocado a una reunión por un emperador llamado Festo. Festo, él era emperador en el Imperio Romano, pero Agripa, aunque en la Biblia encontramos como el rey Agripa, no tenía una jerarquía más alta que Festo. El tema es que Pablo estaba siendo condenado por predicar el evangelio, por predicar de la palabra de Dios. Así que lo llevan ante un concilio, ante Festo, el emperador romano. Así que Festo, al escuchar los reclamos de los judíos y al escuchar de que Pablo era un hereje y al escuchar que Pablo estaba hablando una falsa doctrina, pues Festo, al ser romano, él no estaba muy familiarizado con las cosas judías. Pero había un hombre, un gobernador que sí estaba familiarizado con las cosas judías porque gobernaba en esa parte de Judea, y ese era el rey Agripa. Así que en una reunión, mientras está Festo y Agripa, Festo pide la ayuda de este rey y le dice, oye, pues tú que le hallas a los temas de los judíos y conoces lo de sus rituales, su religión y sabes qué onda con ellos, ¿qué te parece si me ayudas? Porque tengo un problema con un hombre llamado Pablo. Ahora, Pablo era conocido por estos hombres. Era conocido por Agripa y era conocido también por Festo. Esto porque cuando vemos que Pablo se presenta ante ellos, Pablo les dice, miren, ustedes saben quién soy, ustedes me conocen. Ustedes saben que yo antes de convertirme al evangelio y seguir a Cristo, yo era un perseguidor del evangelio. Yo mataba a los cristianos.
Yo a ustedes les pedía permiso para apedrearlos, para encarcelarlos, les pedía escritos y ustedes me los daban. Y Pablo les empieza a decir acerca de su conversión, les dice, pero un día yo vi una luz que me tumbó y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se me presentó Jesús mismo. Y ahí yo empecé a entender, Pablo les empieza a explicar y a decir, ahí yo entendí que yo tenía un propósito, que yo tenía un llamado, que el Señor me iba a mandar a lugares donde otras personas no podían llegar para predicar el evangelio. Y es por eso que hoy estoy aquí. Porque Pablo les dice, nadie no hubiera podido llegar a ustedes como gobernantes, pero gracias a lo que Cristo hizo en mí, ahora yo puedo estar delante de ustedes para decirles que Jesús es el único camino verdadero, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, y les empieza a hablar acerca de esto. Y por eso, cuando escuchan este mensaje, esta locura de la predicación, dice la escritura que Agripa le dice, ¿sabes qué? Por poco me persuades. Pero más adelante vemos que Festo también, si me ayudas con Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando Pablo, dice Festo a gran voz, dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Ya que Pablo se había presentado como, no solamente como un romano, sino se había presentado también como un erudito en la palabra, como era alguien que conocía del evangelio. Y vemos que Festo, ¿verdad?, le dice, Pablo, tú estás loco con lo que me estás diciendo. Porque para muchos el día de hoy el evangelio sigue siendo locura. Porque decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo no podía tal vez dormir bien, me sentía intranquilo, luchaba con ansiedad. Pero empecé a buscar de Dios y eso me trajo paz, tranquilidad, me ayudó. Alguien te diría, estás loco. ¿Cómo con una oración eso va a cambiar? Hay gente que nos llama locos por tratar de construir matrimonios que duren todos los años juntos. Hay gente que nos dice, ¿es que estás loco? ¿Cómo vas a serle fiel solo a una mujer habiendo tantas? Por eso el Señor hizo más mujeres que hombres, porque mira, nos dio. Y hay gente que piensa que nosotros somos los locos o los que estamos equivocados por ser fieles. Hay gente que piensa que por hacer las cosas bien en nuestro trabajo, en nuestra empresa, por no caer en robos, por ser claros en nuestras cuentas. Hay gente que dice, ¿cómo haces esto? Si aquí mira, el que no es tranza no avanza. Hace poco salió una noticia en mi trabajo. El director de la empresa de mi trabajo, que ya llevaba más de 30 años como director de la empresa general, hace poco, en el mes de junio, salió una noticia en donde la Fiscalía de Sinaloa, de Los Mochis, lo arrestó por un fraude de más de 400 millones de pesos. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué necesidad si el cuate gana más de 100,000 pesos al mes? Y todavía se le ocurrió robar más dinero. Oye, es que la gente no tiene llenadera, ¿cierto?
Pero hay gente que a lo mejor con 2,000 pesos a la semana vive bien. ¿Cómo es esto posible? Por la locura del evangelio. No tenemos necesidad de robar, de hacer tranzas, decir mentiras, decir cosas fraudulentas por querer enriquecernos o ganar más. Y eso para el mundo es una locura. Pero eso es la locura de la predicación. Porque el poder de Dios puede hacer eso en nosotros. Porque el poder de Dios nos hace fieles como esposos, esposas. Porque la predicación del evangelio, que para muchos es locura, hace que nuestras familias sean mejores. Hace que nuestras familias traten de caminar más en rectitud, que se caminen más con verdad, porque eso hace la predicación del evangelio en nuestras vidas. Y por eso el evangelio es tan poderoso cuando ponemos a Jesús como el centro de todas las cosas. No importa si me hace el milagro o no, porque yo no busco señales como los judíos. No importa tal vez si hoy en día hay cosas que no entiendo. Honestamente hay cosas que yo a veces digo, ay Señor, ayúdame, porque a veces son difíciles de comprender. Pero aún en medio de las cosas incomprensibles, debemos de mantenernos firmes en Cristo Jesús, porque Él es el centro de todo y Él debe ser el centro de nuestra fe. Por eso Pablo, 1 Corintios 18, vamos a leer un poco antes. 1 Corintios 18, vamos a leer algunos pasajes. Y con esto quiero estar cerrando. Dice, porque la palabra de la cruz, fíjate lo que dice, es locura a los que se pierden. Para muchos el evangelio es locura, es tonto, es algo absurdo. Es algo que parece que no tiene sentido. Y dice, pero para muchos el evangelio precisamente es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice la palabra. Para nosotros los que hemos decidido creer en Dios, no importando si hay señales, no importando si hay milagros, no importando si no sabemos todas las cosas, decidimos creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? Más adelante sigue diciendo, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes? Cuando yo decidí entregar mi vida a Jesús y empecé este camino de fe, yo empecé a experimentar muchas cosas de parte de Dios. Yo crecí en una iglesia pentecostal. Yo crecí escuchando evangelistas como Gigi Ávila, Carlos Anacondia, predicadores que en su forma de hablar, ¿verdad?, y expresarse eran, no, como dicen hoy coloquialmente, no tenían pelos en la lengua, ¿verdad? Decían las cosas tal cual. Pero también me tocó esa época donde me tocó escuchar una y otra vez testimonios de personas que venían de situaciones muy complicadas o difíciles. Incluso cuando decidí
prepararme, se puede decir, más en mi conocimiento de Dios, y tomé la decisión de irme al Instituto Bíblico allá en Matamoros. Recuerdo que cuando yo llegué ahí, a la escuela como forma como formación o como parte de nuestra formación, hacía que nosotros fuéramos o hiciéramos campañas evangelísticas en la calle, eventos evangelísticos. Ahora, cuando yo llegué el primer año, y pues yo era prácticamente nuevo, ¿verdad? Había cosas que, aunque había visto, nunca yo las había hecho. Recuerdo que para mí era impactante escuchar a mis compañeros, porque había personas que venían de contextos bien difíciles. Por ejemplo, recuerdo mucho a este compañero llamado Cristóbal, y le decíamos Cristo, ¿verdad? Cristo, él venía, él había sido rescatado de las pandillas. Él venía de las pandillas de Tijuana. De hecho, él estaba todo tatuado, ¿verdad? Tenía tatuajes en todo su cuerpo. Tenía una forma así como de cholo, ¿verdad? Y de barrio, luego se le veía el barrio. Y recuerdo que en estas campañas evangelísticas, Cristo, cuando compartía o predicaba, decía: yo estaba en las drogas y yo llegué a matar personas, no, hombre, y contaba un testimonio, ¿verdad? Que yo decía: wow. Contaba es más, para mí era interesante porque Cristóbal ni siquiera la Biblia utilizaba. Prácticamente contaba su testimonio nada más. Y al último lo que decía Cristóbal es: pero un día decidí entregarle mi vida a Cristo y Cristo me cambió, así que Dios lo puede hacer contigo. Era todo, ¿verdad? Y cuando recuerdo que a mí me iban a poner a estas campañas evangelísticas, yo tenía mucho temor, porque yo decía: ¿yo qué voy a decir? Todo el tiempo fui cristiano. Yo voy a decir: no, pues recuerdo que un tiempo reprobé varias materias en la secundaria, ¿verdad? No, recuerdo que un día, por rebeldía, aunque sabía que tenía tarea, no la hice. Yo decía: ay, eso no suena tan poderoso, ¿verdad? Eso como que no suena tan impactante. Y yo decía, yo tenía mucho miedo en hablar. Yo decía: pero ¿qué puedo decir? Pero recuerdo, y lo recuerdo con mucho cariño, porque cuando me mandaron a mi primera campaña evangelística, yo tenía esos temores. Yo decía: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y recuerdo que un tiempo de oración en mi comunión con Dios, yo le decía: Dios, es que yo no sé qué decir. Pero recuerdo que de alguna manera pude escuchar la voz de Dios, que Dios me dijo: pues es simple, no hables de ti y habla de mí. No ocupas hablar de ti, porque la locura de la predicación se trata de hablar de Él, no de mí. Porque esto del evangelio no se trata de mí, se trata de Él. Y hay veces que yo creo que el enemigo nos ha tenido pausados en poder compartir a otros, porque decimos: es que ¿qué voy a decir? Y no sé si te pasa, pero a veces es un temor, porque a veces cuando yo me recuerdo que me tocaban estas campañas evangelísticas, me daban miedo, porque yo decía: y donde de repente se levante alguien a argumentarme, a decirme, en donde de repente se levanta un científico de la NASA y, ¿verdad?,
En donde de repente se levante un filósofo y un pensador y alguien, ay, no sepa yo qué decir, qué miedo. Cuando pues siempre íbamos a barrios populares donde había mecánicos, albañiles, carpinteros. Pero eso me pausaba a veces en compartir el evangelio. Y creo que muchos de nosotros, el enemigo nos tiene tan pausados. Cuando tenemos algo tan poderoso que es la predicación del evangelio, y es simplemente decir, pues no sé, lo único sé es que antes era bien corajudo y ahora sí soy, pero menos. Pues yo no sé qué pasó, pero antes yo estaba bien intranquilo y algo sucedió en mi vida. Y eso Dios lo puede utilizar como una forma para que otros puedan creer y acercarse a Dios. No se necesitan grandes señales, no se necesitan grandes argumentos, porque la predicación de la locura del evangelio es sencilla. Cristo murió por nosotros y Él nos reconcilió para con el Padre. Y ahora, gracias al sacrificio que Cristo hizo, ahora yo tengo acceso a Él, a sus bendiciones. Tengo acceso a poder cambiar cosas que en mí me condenaban, me ataban, pero ahora en Cristo Jesús soy libre. No sé si leímos todo el pasaje o no me quedé. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Esto es la locura de la predicación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles esto es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, como mexicanos, como estadounidenses, como argentinos, como brasileños, no importando el lugar de nacimiento, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder mismo de Dios y sabiduría de Dios. Y sabes, hoy que estamos pasando a esta etapa en Conecta Salvación, para llamar a alguien, para compartir nuestra fe con alguien, esto es muy sencillo. Si no sabes qué decir, no hables de ti, habla de Él. Él tiene el poder suficiente para cambiar, para transformar, para sanar, para renovar, porque Él es poderoso. Y sabes, hoy con el pasar del tiempo te puedo decir que esta locura de la predicación es lo más hermoso que a cada uno de nosotros nos puede pasar. Porque a pesar de que para el mundo es locura, en lo personal para mí sigue siendo poder de Dios. Y yo por eso he podido ver cómo vidas han sido transformadas, cambiadas, cómo yo mismo he podido ver el mismo poder de Dios sobre mi vida, y por eso hoy con más fuerza, hoy con más convicción puedo decir que Dios sigue siendo real, que Dios sigue siendo poderoso. Y hoy, aunque para muchos el evangelio sea una locura, para nosotros es poder de Dios. Por eso déjame decirte, vale la pena entregarnos para Jesús. Vale la pena darlo todo por Él.
Vale la pena cada esfuerzo que hacemos para que otras personas puedan convertirse al Evangelio. Vale la pena, vale el esfuerzo, vale el trabajo, vale los recursos, vale la pena todo entregarlo para el Señor.